El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Vamos a hablar de otro tema, que el gobierno está interesado y ya lo anunció el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un hombre que viene del mundo empresario y que tiene una visión empresaria de las normativas. Cuando uno va, de alguna manera, desgranando lo que fue diciendo en las últimas horas, te das cuenta que no hay ni siquiera un centro para el mundo sindical, para el mundo de los trabajadores específicamente. Pero vamos a analizar un poquito lo que viene proponiendo con Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, quien está en línea, le agradecemos. ¿Qué tal, Matías? Diego Yurban te saluda. Hola, Diego, buen día. Bien. Bueno, a ver, vamos a repasar un poquito algunas de las propuestas que tiene el gobierno en materia laboral, siempre presentado como reforma laboral, nunca como flexibilización laboral, aunque evidentemente toca algunos derechos de los trabajadores. Una de las cosas que viene diciendo, hace mucho que se escucha, tiene que ver con una suerte de premio a la productividad o acuerdos por productividad. Pregunto, ¿esto es posible hacer? ¿Afecta de alguna manera el derecho de los trabajadores? Primero una aclaración, el gobierno ya aprobó una reforma laboral dentro de la ley base. Exacto. Pasó más de un año desde que se aprobó. El objetivo declamado de esa reforma era el crecimiento del empleo formal, es decir, se reconocía que era un perjuicio para los trabajadores, que era una pérdida de derechos, pero que era un sacrificio que redundaría en un crecimiento del empleo, y creció el desempleo y creció el empleo no registrado. O sea que siguen planteando la necesidad de hacer reformas con ese mismo objetivo, pero repiten lo mismo que vienen haciendo y por supuesto da el mismo resultado, que es el crecimiento del desempleo. Pero tu introducción no podría ser más acertada, porque la contrapartida es que lo que crece es la rentabilidad de las empresas, lo que crece es un mayor poder empresario en la relación laboral y en el contrato de trabajo. Se le quitan derechos a los trabajadores, pero se le aumentan derechos a los empresarios. Y los salarios por productividad, que de algún modo ya existen, ¿no? Es decir, hay muchos convenios colectivos que prevén premios por productividad a partir de determinados pisos, pero hoy lo que se está planteando, sobre todo, porque tiene varios aspectos, el discurso del ex gerente de Recursos Humanos de Techín, actual secretario de Trabajo, uno de ellos es la vuelta a la ley Banelco, que es un viejo planteo de los empresarios, en el sentido de darle preeminencia al convenio colectivo por empresa. Sí. Es decir, que si el salario que fija el convenio por actividad es X, el salario por empresa, que solo podría ser igual o superior a ese, hoy quieren que se pueda hacer inferior. Entonces ese es el gran modelo que quieren traer, es decir, que las empresas pueden pagar menos, la empresa que quiera pueda pagar menos que lo que establece el piso mínimo. Sí. Ese es el dinamismo. Déjame decir algo al respecto, para dar un poquito también de contexto a esto. Digo, evidente, el sentido común te indica que una negociación que puede llevar un delegado a una empresa, sin el respaldo de todo el sindicato, no es lo mismo, ¿no? Negociar en una relación de fuerza con una empresa siendo delegado de esa empresa que siendo el secretario general del gremio o el abogado del gremio, ¿no? Digo, la relación de fuerza ahí cambia en favor del empresariado y probablemente la búsqueda de conquistas sociales, o por lo menos de conservarlas, se vuelve mucho más difícil, ¿no? Además, de todas formas, esa es la razón de ser del convenio colectivo por actividad, de la preeminencia del convenio colectivo por actividad, que por supuesto la fortaleza de este colectivo de trabajadores y trabajadoras abarcados por ese convenio es mucho mayor si es de conjunto, con una federación, con un sindicato. Exacto. Para todo el territorio del país, que en una empresa determinada. Pero la contracara del convenio colectivo por actividad, y también su razón de ser originaria, es que las empresas no puedan competir entre sí por vender más en función de pagar salarios más bajos o tener una jornada de trabajo mayor. Es decir, que la posibilidad de explotar más la fuerza de trabajo para tener una ventaja en la competencia comercial está prohibida, y ese es el sentido de ser, la razón de ser del convenio de actividad. Esto va a llevar a que entonces una empresa pague menos salarios para tener un mejor posicionamiento en el mercado, y entonces que la otra empresa tire para abajo también, o más abajo, para poder competir. Es decir, una batalla comercial, pero que en realidad las armas con las que se libra es una posibilidad de explotar más tiempo y por menos plata la fuerza de trabajo. Matías, ayúdame con algo, porque recuerdo otra época, entiendo yo que aún lo siguen sosteniendo. En general la visión de la CGT es contraria a esta posibilidad de la negociación por empresa, pero en su momento la CTA sí había planteado esta posibilidad. ¿Es correcto esto? No. Siempre, en eso el movimiento obrero argentino siempre tuvo
unanimidad en que el convenio colectivo por actividad tiene que ser el que tiene preeminencia. El convenio por empresa ya existe, y está bien que exista, pero solo mientras supere esos pisos del convenio de actividad. Claro, que sea el piso, no el techo. No el techo. Lo que planteaba la CTA en su momento, cuando se debatía muy fuertemente el modelo sindical, es que hay sindicatos que tienen personalidad gremial y eso le da una exclusividad de derechos sindicales, y la CTA planteaba que si hubiera otros sindicatos también tuvieran derecho, pero nunca la preeminencia del convenio por empresa, que es un planteo típicamente patronal por todo lo que dijimos hasta ahora. Bien. Matías Alejandro Diviasi, te saludo. ¿Cómo te va? Hola Alejandro. ¿Podemos hacer algún punteo de algunas cosas que a mí me quedan dudas? ¿Qué es esto de libertad en contratos laborales? Bueno, es el sueño húmedo del liberalismo, de la vuelta al siglo XIX o a principios del siglo XX, cuando no existía la intervención del Estado para fijar pisos, no existía el derecho del trabajo, ni la justicia laboral, ni por supuesto los sindicatos, o por lo menos no legalmente, y eso llevaba a una relación mayormente individual, donde, por supuesto es un eufemismo, libremente pueden pactar, por ejemplo, su salario, el trabajador individualmente con el empresario. Es un eufemismo porque es una relación absolutamente desigual, donde obviamente impone el empresario el salario o cualquier otra condición. Que se pacte libremente significa ese retorno a ese momento. Bien, y el tema siempre está en vigencia, esta cuestión de los juicios laborales. Eliminar los juicios laborales. La industria del juicio, La industria ¿no? del juicio, sí. Y es lo mismo, o sea, es como decir, eliminemos los juicios penales o eliminemos los juicios comerciales, como si eliminando la posibilidad de reclamar, uno de lo que quedaría sería una sociedad o relaciones sociales armónicas donde no hay incumplimiento del derecho. Por eliminar la posibilidad de reclamarle a un acreedor lo que el deudor le debe, no vas a eliminar la conflictividad comercial. Bueno, en el caso de lo penal es mucho más, no vas a eliminar los delitos si no hay juicios penales. En lo laboral es lo mismo. Si hay juicios laborales es porque hay empleadores que incumplen la normativa laboral y que le dan el derecho a un trabajador. El derecho no tiene otra alternativa, pero sí también es un derecho, de ir al Poder Judicial a reclamar lo que no le pagan. Pero sí déjame decirte que el contraste de la ilegalidad del mercado de trabajo argentino, es decir, 6 millones de personas que hoy trabajan para alguien, una relación subordinada, asalariada, pero que esa relación no está registrada, y que de eso se desprende que muchos derechos laborales no están cumpliéndose. Todos esos potencialmente pudieran hacer un reclamo judicial. Sin embargo, la litigiosidad no llega al 1% de esa ilegalidad. O sea que además es falso estadísticamente. Bien, hay otro punto también que estaba en la ley bases y que lo volvió a mencionar Cordero en el día de ayer, que tiene que ver con las multas a las empresas, ¿no? Básicamente la posibilidad de zafar de las multas de esas empresas que tienen trabajadores en negro durante mucho tiempo y evidentemente algunas en una situación legal deberían, digamos, hacerse cargo de eso que no pagaron durante tanto tiempo. Eso activado en la ley bases además, ¿no? Ya viene de antes. Ya se eliminó hasta la sanción de la ley bases un empleador que no registraba una relación laboral, si ese empleado le hacía juicio porque lo echaban y no lo indemnizaban, además de la indemnización común que cobra cualquier persona que es despedida, que está en la ley de contrato de trabajo, quien había sufrido una relación ilegal y por lo tanto había tenido mayores perjuicios, no aportó a la seguridad social, había tenido un salario más bajo, por ahí no tuvo vacaciones, en fin, muchos perjuicios que se derivan de esa relación no registrada, tenía derecho a una indemnización agravada. Sí lo demostraba en un juicio muy largo, o sea, no es que era automático. Eso se eliminó. Otra vez, el objetivo de eliminar esa sanción era promover y fomentar la registración laboral. Ocurrió lo contrario, es decir, creció la no registración. Es el único delito frente al cual el gobierno plantea, o este tipo de gobiernos en general, pero este en particular también, que para eliminar el delito hay que eliminar la pena. Digamos, ¿no? Cualquier otro delito contra el derecho de propiedad se plantea lo contrario. Ahora, en este caso, cuando las víctimas son trabajadores y trabajadoras que también tienen derecho a la propiedad, por ejemplo, un salario o a otros derechos derivados del contrato de trabajo, la solución es
eliminar la pena. Bueno, el resultado fue obviamente... No, claro, en vez de profundizar los controles o hacer penas más severas para que se pongan a término las empresas, las liberan, ¿no? De pagar esa multa. Yo después iba a hablar del tema, pero quiero decir algo porque está en el imaginario la idea de la reforma laboral como solución a estos problemas. Yo siempre digo que es un tema económico, no tiene que ver con un tema laboral por un lado, pero por otro hay que recordar, aquellos más memoriosos, en tiempos de Carlos Menem, donde se aplicó una flexibilización laboral y ¿saben qué pasó? La desocupación trepó a casi el 20%. ¿Me permitís, Diego, una última consulta, por lo menos de mi parte? Con la eliminación o el banco de horas, mejor dicho, el banco de horas laborales, con eso nos olvidamos las vacaciones, de lo franco que trabajamos, horas extras y demás, ¿no? Nos olvidamos de cualquier tipo de planificación de la vida social y familiar de una persona que trabaja, la pérdida de la soberanía sobre el tiempo, porque eso implicaría que la jornada ya no sería diaria, no está claro de cuánto, pero hay países donde semestral, por ejemplo, y uno tiene que trabajar una cantidad de horas por semestre, y al finalizar ese periodo, sea cual sea, se computan las horas trabajadas y uno puede ser acreedor de horas extras, digamos, de un pago de horas extras si trabajó más, pero si no puede ser deudor de horas si tiene que ir a trabajar lo que no trabajó, y además puede ser convocado a trabajar mañana 12 horas, pasado no trabajar, hoy 4, es decir, la pérdida de cualquier tipo de posibilidad de organización de la vida. Pero sobre todo, perdón, que retroceda un cachito, coincidir con lo que dijo Diego recién, que es muy importante, que la legislación laboral no va a incidir nunca en el crecimiento de la actividad económica o de los indicadores económicos en general, y eso está totalmente demostrado, no solo en el caso argentino, por lo menos, por ejemplo, en el caso de la década del 90 que mencionaste recién, sino en el mundo. La OIT encargó un estudio de esto hace unos años a un grupo de expertos, analizó todas las reformas laborales después de la crisis económica del 2008 y llegó a la conclusión de que en ningún caso esa reforma laboral había redundado en que mejoren los indicadores económicos y sociales, al contrario. Por eso es exacto lo que decís, de que en todo caso depende de la política económica, y si una empresa vende menos y tiene que cerrar, es porque no hay consumo interno o porque se abrieron las importaciones o por decisiones de política económica y no por la legislación laboral más rígida o menos rígida. Bueno, da la sensación que el ideal libertario es que seamos todos trabajadores de Rappi, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, una cosa por el estilo. Una cosa Servicio, una cosa por el estilo. Bueno, o sea que... más aún, perdón, porque más allá de ser trabajador de Rappi, uno puede ser trabajador de Rappi y tener derechos laborales, lo que corresponde. Hoy no los tienen porque hay acción permanente de esas empresas. Ahora, sí es cierto que es el modelo, algo dijo Milei estos días, pero bueno, también fue incluido en la ley base la figura del trabajador independiente. Es decir, yo puedo trabajar para alguien, pero ser independiente, soy monotributista y entonces no tengo una relación laboral. Sí, ese es el objetivo, sin duda. Exactamente. Matías, gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a ustedes. Chau. Un abrazo. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.